Bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Periodistas. Hubo una elección importante, Santa Fe. ¿Cómo hay que leerla y cómo hay que desagregarla? Porque vuelven a darse algunos elementos de discontinuidad entre las mismas listas. También se vienen las primarias, también la proyección hacia octubre. Y algunas palabras que ofendieron a muchos. Estamos aquí con los amigos, con Néstor y con Hugo, en Mesa de Periodistas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Fue muy interesante lo del fin de semana pasado, realmente. Antes, un toque. ¿Estuviste en Uruguay? Estuve un poquito en Uruguay. No estuve viendo demasiado, así que lo único que te puedo decir es que en el buquebús de vuelta, cuando vine, estaba repleto de hinchas uruguayos que venían a ver cómo ganaba el Uruguay. Bueno, ahora cada vez que hay una final te van a hacer viajar para volver con ellos. Sí. Buen triunfo el de Uruguay, ¿eh? Buen triunfo. Sí, señor. Su mejor actuación fue el partido de la final. Sí, fue el mejor partido. Sí. Los primeros 15 minutos arrasadores. Lo pasó por y arriba. con una presión en el ataque con los delanteros extraordinario realmente, ¿no? Sí, debo decir que a otro equipo en los primeros 45 minutos le echan 1 o 2 jugadores. Paraguay también venía en caída. Claro. Paraguay es un equipo que juega con glorias pasadas aparentemente, que están en un nivel muy bajo. Tal vez tendría que haber estado Venezuela a pesar de lo del sábado. Debió haber estado Venezuela. Porque le robaron el partido, ¿no? Y además tuvo mala suerte, le pegaron 3 tiros en los palos, ¿no? 2 o 3 tiros en los palos. Y jugó mucho mejor. En realidad los dos equipos que para la vista jugaron mejor son Venezuela y Perú. Pero Uruguay me gustó también. Pero lo que pasa es que él se refiere para la vista. Para la vista, claramente. sí. Para ganar campeonatos se juega como juega Uruguay. Jugar a Suárez. Sí, eso es cierto. Bueno, Suárez a mí me pareció. Yo vuelvo con mi teoría, que espero que no necesito que ustedes lo suscriben, que la hecatombe que ha producido el descenso de River a la B sigue produciendo consecuencias notables. ¿Alguien hubiera pensado Venezuela y Perú? En el próximo mundial, según esa teoría, en el próximo mundial va a salir Zambia campeón mundial. Si es por la teoría de él. No, quiere decir de que Quiere decir que no va a ascender. Eso es lo que... Una vez que River se precipitó a la B, el panorama está abierto. Cualquier cosa puede pasar, claro. Muy bien, no voy a hacer comentarios sobre el tema. Pero yo sí puedo. Que yo lo haga. Yo sí puedo. ¿Cómo llora por la herida? Pero hay un clásico que renace, Colón Unión, ¿no? Y hay uno que sigue así, que es Newell's Interruptus, que es Newell's y Central. ¿Qué votaron? Los hinchas de Colón, los hinchas de Unión, los hinchas de Central, los hinchas de Newell's. Le cedo la palabra a Gorojowski. Bueno, como si yo hubiera estado en los cuartos oscuros. A mí me gustaría, antes que hacer cualquier otra reflexión, que la mecánica electoral esta vez tuvo que ver con el resultado. A ver. Era muy fácil cortar boleta porque las boletas ya venían cortadas. Esta es una novedad en la política santafesina, por lo menos. Y se notó en el resultado final. Mi impresión general, a primera vista y después de lo que uno ha podido observar sobre cómo se ha distribuido el voto, no entre las clases sociales, pero sí geográficamente, es que aquí ha habido un voto sojero que ha llevado a un señor a tener un alto porcentaje de votos en respuesta a errores o a definiciones muy duras tomadas tanto desde el socialismo santafesino como también desde el Frente para la Victoria. Es probable que eso que vos llamás votos ojeros sea un caudal de votos que pertenecían o estaban cerca de Carlos Reutemann. Claro, en realidad... Con lo cual, al manifestar su neutralidad, Reutemann habría ayudado... Él definió. Que es un productor sojero, por otra parte. Que es un productor sojero. Él definió, Reutemann de todos definió. modos, y el discurso de resulte Biolcati. sencillo, entiendo el razonamiento, cortar boleta, lo cierto es que es un porcentaje cercano al de Capital, pero a la inversa, ¿no? Entre ejecutivo y legislativo. No, ¿sabes qué es? El tender la mano al electorado, por lo menos a un sector, y decir,
anda con ganas de elegir. Eso es cierto. Anda con ganas de Eso es seleccionar. cierto, sí. Anda con ganas de decir, bueno, los modos de construcción y los nombres Son son importantes, importantes claro. para nosotros. Parte- No solo la bandera nacional. Apoyábamos la bandera nacional, está bien, vamos a votar a Cristina en octubre, pero en cada lugar, quién va y cómo se construye esa llegada a la Yo coincido elección con vos, sí. tiene importancia. Y vamos a premiar, vamos a castigar, ¿cómo lo ves? Sí, Hugo? daría la impresión que el discurso ideológico se debilita y adquiere mayor fortaleza eso. La acción. Sí, y la selección de nombres. ¿No? Uno se preguntaría, pero ya es una historia contrafáctica difícil ahora de poder apreciar. Si Rossi hubiera ido como primer candidato a diputado y María Eugenia Bielsa hubiera ido como candidata a gobernador, ¿se hubiera podido hacer, hubiera podido hacer el Frente para la Victoria una elección mejor? Es una utopía, ¿no? Es Es una, Una historia es- contrafáctica. es- Pero me refiero a que a En mí me da la realidad, impresión... si me permitís, es contrahistoria fáctica, no historia contrafáctica, porque no podía ir otro que no fuera Agustín Rossi como candidato a gobernador por toda la historia interna que hubo en el peronismo y en el Frente para la Victoria en Santa Fe en los últimos 5 o 6 años. ¿Fue tardío el apoyo a Rossi desde Casa Rosada? No sé, me parece que no tuvo tanta incidencia el apoyo a Rossi, que sí, en efecto se demoró bastante en llegar, como más bien el modo en que se armaron las listas. Yo coincido contigo en la precisión, o sea, el modo en que se armaron las listas a mucha gente le disgustó. ¿Y vos tenés respuesta para la pregunta que formulaste? No tengo respuesta. Lo que sí Porque puedo... Bielsa parece haber sido premiada por el Claro, electorado. Bielsa ha sido premiada por encima del Frente para la Y Victoria. del Me parece- 9% al 22%. Claro, sacó. es decir que perdón, ahí Rossi la- sacó, perdón, disculpame Sí. que te interrumpa, Sí, sí, sí. y a vos también, disculpame, pero Rossi pasó del 9% al 22% de los votos. No, fue Cuidado un con eso. crecimiento. Y el socialismo cayó. y el El socialismo socialismo cayó. cayó. O sea, en términos de premios, si vamos a ver, a pesar de que salió tercero Rossi, digamos, más que duplicó el caudal electoral que tenía. Bueno, Esto no vamos es menor. entonces a la irrupción extraña. Del CEL. Del CEL. Vamos me a pare- del me CEL. parece que ahí confluyen varios factores. Uno, que el voto del peronismo antikirchnerista se canalizó a través del CEL. Creo que es así. Otro, el voto radical que ha desaparecido en Santa Fe, desapareció en la capital, también se canalizó por del CEL. Por protesta contra el binerismo, en este caso. Claro, contra Wiener, que tiene una alianza ahí, tenía una alianza para la gobernación. Y en tercer lugar está el llamado voto independiente, una cantidad indefinible en términos... Indecisos. Exacto, que dice, bueno, este hombre viene por afuera de la política, es un tipo conocido, me Pero- suena honesto, y yo estoy cansado de los políticos. Un de Narváez, ¿no? Sí, sí. Pero un de Narváez que baila en lo de Tinelli, no un de Narváez crudo. Claro, pero un empresario periodístico. Un de Narváez que baila de Tinelli. Es del Claro, CEL. pero en última instancia el éxito del CER es superior en términos, porque de Narváez tuvo una cantidad de tiempo hasta llegar a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. En cambio del CEL hace 4 o 5 meses se largó a la palestra. Bueno, tuvo el apoyo mediático pleno, ¿no? Sí, pero aún así, en una primera elección sacar el 35% de los votos es una elección... Pero fíjate vos que al mismo tiempo, digamos, la tendencia política por la cual del CEL fue candidato a gobernador, apenas se arañó unos pocos lugares en la elección para diputados. O sea, serán votos para del CEL, digamos. probable son que votos tenga para del bases CEL. de Pero del arena CEL, como las claro, tuvo de Narváez. claro, sí, claro, Pero eso es probable, no es seguro. claro, Hay que claro. ver cómo anda la... Pero a mí me parece que más allá de cuestiones coyunturales, como las que decíamos, voto dualdista, antiperonista, antikirchnerista, ya sea vía Dualde, también el tema de la antipolítica juega un papel importante, ¿no? La idea del hándicap que tiene todo aquel, porque los políticos, repito entre comillas, son todos corruptos, son todos deshonestos, la situación que estamos, y lo dice del CEL. ¿Cómo? Fíjense en este ejemplo del CEL. Dice, una señora me dijo, usted me habla del futuro, pero yo quiero estar como hace 50 años atrás, donde podía salir a la calle, Sí, pero nadie lo me dice robaba. desde un presente próspero. Está bien, Claro. pero además del Porque CEL, el otro dato- ¿qué acotación? Pero esa es la acotación.
qué cosas mal habrán hecho los políticos? ¿Cuántas cosas mal para que una señora, que yo le hablo del futuro, ella me quiere retroceder al pasado? No habla de una estructura económica, no habla de los beneficiarios de la situación semicolonial del país, habla de los políticos. Cuando uno ve los mensajes que aparecen en las páginas de los diarios, uno se encuentra con que de determinada edad hacia adelante ese reflejo tiene más que ver con aspectos psicológicos que con realidades, ¿no? En verdad, vos te encontrás con un montón de gente que, mujeres sobre todo, que creen que vivían en el mejor de los mundos, cuando en realidad en el ayer la mujer no estaba en el mejor de los mundos y hoy está bastante mejor. Cree que podía salir a la calle, en realidad no podía salir a la calle. Pero además se da el lujo de hacerlo desde una computadora, pagando la luz, el gas, en su departamento, pagando el alquiler, debido al crecimiento de los últimos 5 años, que despliega el Producto Bruto Interno. Creo que hay un autoengaño muy fuerte en un sector de la población, ¿no? Antes vivíamos más seguros, antes vivíamos mejor. En realidad, la misma vida de esas personas no era gran cosa antes, y es un poquito mejor ahora, hasta en el modo expresivo. Hay un verso de Sabina que refleja eso, disculpa. No hay peor nostalgia de recordar aquello que nunca jamás ocurrió, claro, ¿no? Claro, de añorar aquello que nunca jamás ocurrió. El país de las mieses, claro, ¿no? Claro, los ganados y las mieses. Creo que en eso hay que tener cuidado porque una cosa es interpretar a ese electorado y otra cosa es tratar de responder programáticamente a eso porque no lo vamos a encontrar. Pero es cierto, forma parte del anhelo que tal vez canalice Miguel Delcel, que sin embargo debería canalizar en ese tipo de mentalidad ciertas ideas de moral que no son aceptables por aquel que quiere retornar al pasado, porque no le molestan los choros. Le molestan los choros, pero no le molestan la prostituta. Fíjate el discurso, ¿cómo se sintetizaría el discurso de Delcel? Quiero que la gente sea feliz, que los chicos puedan ir a la escuela, que los padres tengan trabajo, y a los negritos les vamos a dar asfalto, cloacas. Esto, digamos, es todo el discurso. Lo que está ausente en ese discurso es la industria nacional. Es decir, ese es el ¿Cómo haces para que la gente viva mejor? Claro, eso es lo que está ausente. O sea, el discurso es un discurso que remite a una experiencia histórica contada por el abuelo de lo bien que se vivía cuando el país era más próspero y había vamos a decirlo en los términos que no se atreven a decirlo, un sano miedo a la policía. O sea, a eso se refiere. A ver. Le vamos a pedir que explique el sano miedo a la policía. No, yo no digo que sea. Vos te metiste en el problema. Sí, claro, el discurso es del sano miedo a la policía. Es decir, donde los pobres, los marginados, no salían a no levantaban la cabeza, no levantaban la cabeza ni eran rebeldes. Contestatarios. No existía la cumbia villera, no existía el rap local, no había nada de eso. Era un país más, entre comillas, muy entre comillas, vivible que el actual. Por supuesto, cualquiera de estas personas vos la trasladás a Río de Janeiro y se mueren de un síncope a los 2 días de vivir ahí. Claro. Pero eso no les interesa porque ellos no quieren vivir en Río de Janeiro, quieren vivir en la Argentina de 1938. Esa es la problemática. Esa Argentina que ya no existe más y que cuando existió tampoco era como ellos imaginaban. Igual creo que hay un mensaje del electorado que también está dirigido a aquellos que quieren ganar en octubre, ¿no? Sí, claro. Y hay que pensarlo. Por un lado en la selección de candidatos y en la construcción. Y por otro lado en, tender una mano a un electorado que tal vez no esté tan interesado en debatir política, pero que sí está interesado en otro tipo de esperanza. Totalmente. Sí, me da yo no sé cómo hizo Rossi su campaña, uno está alejado, los medios no reflejaban cómo se hacía campaña en Santa Fe, pero me parece que no debería seguir, si se hizo como en la capital, es decir, con planteos ideológicos sin cuestiones concretas. La ideología hay que expresarla a través de cuestiones concretas. Correcto. Si solamente es el discurso ideológico, y sobre todo para aquellos sectores que no son los más favorecidos, sino los menos favorecidos, la cuestión no camina. Ahí seguimos, vamos con Violcati, vamos con las primarias, vamos con Córdoba y con octubre. ¿Qué va a pasar?
Por lo visto el electorado tiene más dinámica de la que habitualmente se acepta y las elecciones dicen más cosas de lo que los antielectoralistas, tanto de un segmento como del otro, plantean habitualmente. Costó mucho llegar a las elecciones como para desdeñar la opinión del pueblo así como así. Y se vienen las primarias, pero antes quería preguntarles, ¿Córdoba puede pasar algo semejante a lo que vimos en Capital y Santa Fe? ¿O allí el hecho de estar anudado al destino de José Manuel de la Sota le va a permitir al gobierno una elección distinta? Bueno, yo me permito recordar que varios programas atrás, cuando se estaba discutiendo las perspectivas a la luz de los magníficos resultados que se obtenían en las primeras provinciales, hice notar que faltaban las elecciones en Santa Fe, en Córdoba, en Capital y aún en Mendoza. Así que a esa pregunta la respuesta es la que te di en su momento. Yo creo que aliarse con De la Sota no es lo mejor que se pudo haber hecho. ¿Hugo? Pero de que no hay una alianza con De la Sota. Bueno, el gobierno no tiene un candidato oficial en Córdoba. Bueno. Por lo tanto, no puede perder. Está ausente. O sea, ya perdió. Ya perdió, claro. Es así. Claro, ya perdió. Recuerden cómo fue la historia con De la Sota. La candidata a vicegobernadora de la Sota es una mujer que fue una militante activa en contra de la 125. Claro. El gobierno intentó de que De la Sota cambie su candidato a vicepresidente por otro señor que se llama vicegobernador, que se llama Cantero, creo que había sido un diputado por Cantero, sí. que había militado a favor de la 125. De la Sota se negó y a partir de ahí el gobierno no tiene oficialmente candidato. Bueno, es así. Bueno, no de todos modos, los sondeos que tengo indican que encabeza las encuestas de la Sota. Ya lo ponemos en cuestión, uno nunca sabe, ¿no? Lo que va a pasar, como queda demostrado. Bueno, si gana, seguramente el gobierno dirá que De la Sota era su candidato y si pierde nunca tuvo nada que ver con él. ¿Es posible que el armado de Wiener en la provincia con Proyecto Sur, que encabeza Luis Juez en este caso, canalice los votos kirchneristas o parte de ellos? Yo he escuchado a algunos kirchneristas desear que esto suceda. Pero no creo que Luis Juez sea una alternativa muy superior a la de la Sota en la provincia de Córdoba. En realidad en la provincia de Córdoba... Tiene más chispa. Sí, es más divertido, digamos. Es fácil, ¿no? Ser más divertido que el gallego no es una cosa genial. Pero tiene una imagen de honestidad, Juez, que le puede jugar a favor. Está bien, y tiene una buena cantidad de voto ex radical en la ciudad de Córdoba. Todo eso es verdad. Pero lo cierto es que yo personalmente, sin ser cordobés, es decir, con suma prudencia y cuidado, porque Córdoba siempre fue muy difícil en sus entrecruces de líneas ideológicas, políticas. Digo, esto viene del tiempo de la colonia. Siempre Córdoba fue una provincia con una enorme vida política y con una gran autonomía electoral. Pero creo que si el kirchnerismo se hubiera atrevido a lanzarse tal como se lanzó en Santa Fe, en Córdoba, creo que hubiera tenido una respuesta... yo diría sorprendentemente agradable y hubiera podido, no digo terciar en la lucha por la gobernación, pero lanzarse con una base, no sé, hipótesis, un 20% de votos propios. Va a empezar, y después se ve. Pero así, por eso decíamos recién, yo creo realmente que ya perdió. O sea, todo el armado previo llevaba a lo que comentábamos recién, o sea, a pedirle de la Sota que no pusiera una vicegobernadora sojera, digamos. Esto era absurdo. Por otra parte hay otra cuestión, que quiero cualificar lo que acabo de decir. Sí. Ojo con el tema de la soja. Acá hubo un ataque indiscriminado y en muchos sentidos, a mi modo de ver, absolutamente incorrecto al problema de la soja como expansión agropecuaria. Esto habría que hablarlo en otro momento, no dar lugar, pero ahí se han perdido votos que no tenían por qué haberse perdido. De chacareros y de medianos productores agropecuarios. Claro, sí. Bueno, un ataque casi... Vale tanto para Santa Fe como para Córdoba. Absolutamente, en todo caso, ¿no? En ambos casos vale. Tiene su importancia. De todos modos es interesante saber que a esta altura, y los indicadores de Santa Fe también dan cuenta de eso, la batalla cultural acerca del derecho a cobrarle impuestos a los grandes vencedores de la concentración calzó en la población. Sí, eso sí. Fíjate, los votos, y la suba de Rossi es clara en eso, la de Bielsa ni hablar, los votos en Santa Fe modificaron su estructura. Vos ibas a Santa Fe hace 4 años y estaba todo el mundo en contra del gobierno nacional. Absolutamente. Hoy no es así la situación. Yo decía en la discusión con Artemio el programa anterior que
desde el punto de vista de su trayectoria en política, que no era inexistente hasta este momento, hasta hace 3 meses, más allá de haber expresado alguna vez simpatía, de Miguel del Cel, me estoy refiriendo, sus simpatías hacia el menemismo, no como cualquier ciudadano podía expresarlo, no había ningún trayecto de trayectoria política en Del Cel. Por eso lo calificaba en ese aspecto como un 4 de copa. Ahora bien, al haber hecho la elección que hizo, más allá de su devenir posterior, significa sin lugar a duda un hito importante. Y en términos de proyección, el interrogante que me queda es, ¿dinamiza al peronismo federal? La elección de Del Cel en provincia de Santa Fe permite a Duhalde por un lado y a Macri por el otro, con todas las diferencias que puedan tener, intentar un armado nacional de centro derecha que contenga ese electorado. Yo creo que eso está en el horizonte. Yo desde el primer momento creo que la relación entre Duhalde y Macri, las circunstancias lo llevan a una unión en algún momento. Pero entonces el alejamiento de Reutemann fue estratégico, fue para poder orientar esa fuerza desde la sombra. Reutemann forma parte de las huestes dualdistas, de manera que tenés a Reutemann. Tiene vuelo propio, pero forma parte. Sí, forma parte. En la medida en que su vuelo corto él no lo desarrolla, ¿no? Es decir, cuando tiene que dar el paso hacia adelante, da un paso hacia atrás, pero sin lugar a duda tiene su base de apoyo importante, lo ha demostrado en esta elección, y sus ideas se entronizan perfectamente, coinciden con la de Duhalde. Y a su vez, Macri es el mejor candidato que puede tener el dualdismo ante la falta de candidatos que por otra parte el dualdismo tiene. Además porque tiene la virtud, entre comillas, de ser oficialismo, ¿no? Y ahí entramos en el tema decisivo en el rumbo a octubre. El candidato a vicegobernador de Del Cel es un hombre de Duhalde, Salomón. Y a su vez, Del Cel, lo primero que hizo, le pregunta, ¿y usted a quién va a apoyar el 14 de agosto? Yo voy a apoyar a Duhalde porque Duhalde me apoyó a mí acá. Es un indicador. Claro. El tema de los oficialismos no es una cuestión menor y se ratifica en Santa Fe. Ganan los oficialismos. Hay excepciones, pero ganan. Esto también significa que más allá de la politización expresa de algún sector o no, hay un clima socioeconómico que beneficia la ratificación del rumbo. Esto es virtud del gobierno nacional, pero no todos los ciudadanos lo comprenden. Sin embargo, sí es probable que muchos de los que votaron a Macri, que muchos de los que votaron a Wiener, por lo menos, terminen votando a Cristina en la Nacional también para ratificar el rumbo que se está desarrollando. Eso va a suceder, sí. Eso, a mi modo de ver, eso va a suceder. Porque hay victorias que se amparan en un buen clima político, cultural, surgido de la situación económica. Creo que eso es importante porque desde lo ético se plantan como oposición, pero es muy difícil hacer cuestionamientos económicos de fondo al gobierno nacional. Lo que se estaría demostrando, lo que decíamos de alguna forma al principio, está diluido la votación a través de grandes alineamientos ideológicos, más bien va fluctuando conforme a las circunstancias, ¿no? El que vota a Del Cel y vota a Cristina, o el que vota a Macri y vota a Cristina, indudablemente hay un campo de operatividad difícil de comprender desde pero hemos omitido a una fórmula realmente revolucionaria que se presenta en Córdoba, que es la del radicalismo. La de Oscar Aguad y Néstor Roulet es una maravilla. Lo que podríamos llamar, forma parte una de esas. Aguad, amigo de... Izquierda radicalizada. Amigo de Menéndez. Y Roulet es el autor de aquella frase histórica, ¿no? Que dijo que la maestra a él le enseñó que los 3 pilares de la historia argentina son el campo, la iglesia y el ejército, y a eso hay que volver. Sí, pero no trepida en presentarse a elecciones. No, bueno, pero es que lo que pasa es que eso revela que algo aprendió, aunque sea un poquito. Eso hay que verlo en función de la actual posición que ha adoptado Alfonsín. Es decir, las clases medias se han dividido y el radicalismo ha tomado lo más... conservador de las clases medias. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo y, bueno, al margen de preferencias y gustos personales, uno puede entender lo que ha pasado con el radicalismo cordobés, así como también entiende la alianza de Alfonsín con De Narváez. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál será la segunda fuerza en octubre, no? Habrá que ver. Wiener, el radicalismo, el dualdismo o un armado federal. No, creo que hay una disputa por el segundo lugar. Yo creo que el segundo puesto, me parece, al día de hoy, yo lo estoy
visualizando entre el dualdismo y Alfonsín. No me parece que el Frente Amplio Progresista... De Wiener todavía esté para... Yo no sé todavía cómo viene eso. Lo que sí tengo en claro es lo siguiente. Pero fíjense que tenemos la duda, ¿eh? Eso La dice fuerza que algo. sobrevuela todo esto y la fuerza que genera las grandes contradicciones que se dirimen de un modo por ahí sesgado y con diversos vericuetos en las elecciones, se expresó palmariamente en el discurso inaugural de la Sociedad Rural Argentina. A ver, tienen 30 segundos cada uno para decir qué piensan de Violcati. Pienso que Violcati, si no existiera, habría que crearlo, pero habría que quitarle todo el poder que tiene. Sí, eso es lo que creo. Es maravilloso. En realidad, los discursos desde mediados del siglo XIX de los presidentes de la sociedad rural son hechos a mimeógrafo. igual. ¿No? Están Claro, copiados. se pasan de generación se pasan de generación. Con el reloj del abuelo. Cambia quien lo tiene que decir. El arcabuz. Claro, pero es dicen- cierto Y que, la fusta para pegar. que este de Violcati, El modelo de la ropa. este de Violcati, que es muy coyuntural y muy inclinado hacia las elecciones de Sí, agosto y de sí, octubre. Tiene intencionalidad. Claro, tiene una intencionalidad muy evidente, y es interesante 2 o 3 de esas expresiones. El gobierno está contra el campo, es decir, está contra la Argentina. Creo que estamos terminando un largo túnel de oscuridad y la gente va a saber qué hacer. Les hago una cambiar de pregunta ciudad. maligna. ¿Ese discurso ha sido refrendado por el votante de Macri, por ejemplo, o por el de Delcel? Creo que no. Yo supongo que hay de todo en eso, Yo creo que no. en eso de los votantes, pero los referentes de la oposición aplaudían A calurosamente. Pero él preguntó por los votantes. No, está bien. Debe haber un posible. 20%. Sí, debe haber. Sí, hay un núcleo, Fuerte, obviamente. ¿no? Si vos vas a Retiro o a Recoleta, está claro. Pero el la- resto, lo que vota es el bienestar relativo que gozó la clase media argentina, especialmente la citadina y la de Buenos Aires, con respecto al resto del pueblo argentino en los tiempos gloriosos del dominio de los Violcati, de verdad, digamos, los que no tenían apellido Sí, italiano. también una prosperidad ilusoria en ese momento. Totalmente ¿no? Era ilusoria. La clase media en su Bueno. conjunto. Pero bueno, Hay qué algunos que bronca dicen que da que- crecer con el peronismo. Claro, Hay- es terrible. Hay quienes sostienen que Sarmiento está muy enojado en su tumba. A ver. A Sarmiento seguro, no te Seguro- quepa duda. Sarmiento está enojado por las citas que hizo equivocadas Violcati. Pero Sarmiento los trató de oligarquía, de aristocracia con olor a bosta. Digamos. Sarmiento. Sí, tampoco era el Che Guevara, Sarmiento. No era el Che Guevara. Gracias, Néstor. Gracias, Hugo. Nos reencontramos la semana que viene. Nos saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido Mesa de Periodistas. Ahora fuera de...